Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Salud y Mucho Más, un programa que transmito diariamente a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, hora de Miami, hora de Nueva York, y con el cual me permito ofrecerles informaciones y opiniones sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Y estos programas los hago también a través de la red social Clubhouse, una red social de conversaciones entre amigos y personas que concurren aquí a participar en esta red social, a escuchar, a opinar y a expresar sus propias opiniones en relación a los temas que se traen. Hoy quiero hablarles sobre uno de los más clásicos síntomas que una persona puede tener, y es el dolor abdominal cólico. El dolor abdominal cólico, como dije, es un síntoma. No hay forma de determinar qué está pasando hasta que no se hagan exámenes especiales. Y por el comportamiento, por la historia del paciente, uno puede deducir o inferir qué tipo de problema puede estar causando este dolor que llamamos cólico. Está asociado a un dolor abdominal o pélvico, que se caracteriza por ser intenso y de aparición súbita. O sea, usted está así, en cuestión de pocos minutos o media hora, una hora, empieza a tener contractura en el abdomen. Usted siente que las vísceras se están haciendo adoloridas. Se llama cólico porque en general una de las causas que puede producir esto es la colitis, que es la inflamación del intestino grueso. Y entonces, en general, cuando la gente tiene colitis o inflamación del intestino grueso, eh, se asocia a un dolor muy parecido, difuso a todo lo largo del abdomen, ¿no? Entonces está asociado a un proceso inflamatorio visceral, las vísceras, pues. Todo lo que tiene que ver en las vísceras del abdomen, que incluye todo el intestino grueso y delgado, está el hígado, está el páncreas, están los riñones en la parte retroperitoneal. O sea, hay una cantidad de órganos en el espacio abdominal y pélvico. Están los ovarios en el caso de las mujeres, está el útero, y hay muchas otras cosas allí que pueden en un momento dado inflamarse y producir un dolor que se caracteriza, como dije, por ser difuso, súbito, y que en ocasiones tiene una curva, lo que se llama la curva del dolor, que es creciente y de repente mejora unos momenticos y luego vuelve a acentuarse, es como ondulado, ¿no? Es más, la gente lo dice, ahí viene el cólico, como que si viniera y luego se va un ratico y luego vuelve otra vez, ¿no? En realidad, lo que reflejan los dolores cólicos es lo que se llama un espasmo de la musculatura lisa de muchos órganos, ¿no? En particular del tubo digestivo. Y usualmente este tipo de dolor está asociado a otros elementos, como son las náuseas, el vómito, la diarrea, es común en diferentes tipos de cólicos. Está el cólico nefrítico, el cual está causado pues, por cálculos en el riñón, el cólico biliar, que es el tema del cual voy a hablar hoy, y otros dolores cólicos que pueden estar asociados a inflamaciones del intestino grueso y asociados pues, a taquicardia, sudoración, etc. Son extremadamente molestos, a veces se resuelven espontáneamente, a veces requieren tratamientos con unas sustancias especiales que se llaman antiespasmódicos. Antiespasmódico es para disminuir los espasmos de la musculatura lisa que se defiende del proceso inflamatorio contrayéndose, y esta contracción pues produce dolor. Pero hoy vamos a hablar en particular del cólico biliar, que es el que afecta esencialmente la vía biliar. Pero entonces aquí ustedes tengo que recordarles un poquito qué es la bilis, de dónde viene eso de biliar. La bilis es el producto final del metabolismo hepático en su aspecto digestivo. El órgano el hígado es un órgano muy complejo que tiene una cantidad de funciones metabólicas. Es el verdadero laboratorio del cuerpo. Está lleno de una cantidad enorme de sustancias y de compartimientos donde se produce una serie de reacciones químicas que permiten depurar la sangre que viene del tracto gastrointestinal,
la sangre que recoge todos nuestros nutrientes, antes de pasar por el resto de los órganos, ella pasa por el hígado, en lo que se llama un sistema circulatorio portal. Es decir, ese circuito recoge toda la sangre venosa que viene de los intestinos cargada de nutrientes y la lleva al hígado a través de la vena porta. Y esa vena lleva un gran caudal de sangre que permea por todo el tejido hepático, lleno de células que llamamos hepatocitos. Las células hepáticas se llaman hepatocitos. Y en esas células se van a realizar una cantidad de procesos químicos que van a depurar esa sangre, la van a desintoxicar, van a convertir los principios nutritivos en formas de almacenamiento, sea grasa, sea glucógeno, pero también va eventualmente a producirse una sustancia que va a excretarse, a salir del hígado a través de una serie de vasos que se llaman vasos biliares o conductos biliares. Y por ahí va la bilis, que es un líquido de carácter digestivo, que es espeso, viscoso, de color amarillo verdoso. Todos ustedes, si han visto a alguien vomitar bilis, que llaman, habrán visto la apariencia de la bilis. Y está compuesto fundamentalmente por sales biliares, electrolitos, sodio, potasio, cloro, pigmentos biliares, que son los que le dan ese carácter amarillo verdoso, llene colesterol y otras grasas. Este líquido, antes de vaciarse en el intestino, se almacena transitoriamente en un pequeño órgano que se encuentra a lo largo de la vía biliar. Al final de la vía biliar existe un compartimento que se llama la vesícula biliar. Es así como una bolsita que se llena de bilis durante varias horas, y a la hora que uno se alimenta, el alimento que uno ingiere, que llega al estómago y llega al duodeno, inmediatamente eso produce la contracción de esa bolsita, y entonces esa bilis que estaba ahí concentrada se vacía en el intestino delgado, y es lo que facilita pues la digestión de las grasas, la digestión y la absorción de las grasas. Entonces, la función de la bilis es esencialmente un líquido digestivo que juega un papel en la digestión porque ayuda a descomponer y absorber las grasas. Las grasas son importantísimas. El núcleo del colesterol es prácticamente múltiplemente usado en la formación de hormonas, de todo tipo de sustancias. Se utiliza lo que se llama el centro químico del colesterol, ¿no? De tal manera que las sales biliares actúan como una suerte de jabón. Ellas emulsifican las grasas, lo que aumenta la superficie de absorción y hace que las enzimas digestivas digieran mejor las grasas y las proteínas, etc. Por otro lado, la bilis también es la forma de excretar o de botar los desechos del metabolismo de la célula hepática, y por ahí entonces se botan una cantidad de productos derivados de la destrucción de los glóbulos rojos. La destrucción de los glóbulos rojos genera una serie de sustancias que eventualmente terminan en algo que se llama la bilirrubina. Ustedes la habrán oído muy famosamente ligado a una canción de Juan Luis Guerra, Le sube la bilirrubina. Bueno, la bilirrubina es un pigmento producto de la destrucción de los glóbulos rojos que ya no sirven, y entonces cuando estos glóbulos rojos son destruidos, se produce esa molécula de la bilirrubina, que entonces debe ser excretada y se excreta a través de la vía biliar. Y evidentemente esto también, como dije, ayuda a la absorción de vitaminas que se llaman vitaminas liposolubles. Liposolubles significa que ellas se disuelven en grasa, y como es liposoluble, estas vitaminas pueden ser almacenadas en forma de grasa en el cuerpo, a diferencia de las vitaminas hidrosolubles, que tienen el inconveniente de que ellas no se pueden almacenar. Para que sepan, las vitaminas liposolubles es la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K, la vitamina E. Todas estas son vitaminas que en un momento dado uno las consume, y si no las utiliza, las puede almacenar. Las vitaminas hidrosolubles se botan por el riñón, el complejo B, el complejo C. Si usted toma muchas vitaminas de ese tipo, el cuerpo usa lo que va a necesitar, y lo que no va a necesitar lo bota de inmediato en la orina. Así es que no son vitaminas que se pueden almacenar para ser usadas más tarde. Entonces es crucial la vía biliar. Ahora, como ven, en la vía biliar son una serie de canalículos
mientras están dentro del hígado y finalmente cuando ellos todos convergen en una red que parece un árbol al revés, en un tronco común, se transforma básicamente en la vía biliar principal, ¿verdad? Y esa vía biliar principal, que se llama el colédoco, progresa durante una cierta distancia y después sale un tubito pequeño, que es el conducto cístico que va precisamente a la vesícula biliar. Entonces ustedes ven que por ahí va a pasar un líquido viscoso lleno de sales. Y esto va a ser muy importante porque si estas sales precipitan, precipitar es que caen al fondo. Si ustedes ponen una solución y la dejan estática un rato, si hay algo, hay solventes, hay solutos que caigan hacia el fondo y formen como una capa en el fondo, eso se llama una precipitación de una sustancia. Si esas sales se transforman en una precipitación dentro de la vía biliar, entonces se producen tres primeros niveles de agregación. Lo primero es lo que llaman la famosa arenilla. La arenilla es que cuando ustedes lo ven en el ecosonograma, van a ver que la vía biliar es completamente negrita, oscurita. Así debería verse en forma normal. Y con un calibre, con un grosor, el tubito, el colédoco debe verse normal. Pero cuando se encuentra obstruida, vamos a notar varias cosas. La primera es que el tubo se ensancha porque está sometido a una gran presión. Y eso, pues, al haber una obstrucción en un líquido que debería fluir en forma natural y depositarse en la vesícula, eso se inflama. Y eso se llama una colecistitis. Es decir, cole es vía biliar, cisti es la vesícula y itis es inflamación. Entonces teníamos que una colecistitis es una inflamación de la vía biliar y de la vesícula. ¿Ok? La principal causa por la cual eso se inflama y se puede en un momento dado producir dolor cólico biliar es porque esa arenilla se puede acumular con el tiempo, consolidarse y formar lo que se llaman cálculos, unas verdaderas piedras en el interior de la vía biliar o de la vesícula. Usualmente se estancan y se produce la arenilla en la vesícula porque es un reservorio que se mantiene más bien estático. Pero no obstante, a veces las piedras pueden migrar o ubicarse en la vía biliar principal y obstruir el vaso biliar. Ahora, ¿qué consecuencias trae para la persona que se le formen cálculos en la vesícula? Lo primero que empieza a molestar y a doler cada vez que la vesícula tiene que vaciarse después de una comida, la persona tiene que inmediatamente se produce un reflejo que hace que la vesícula se contraiga y bote esa bilis para que precisamente esa bilis vaya al intestino y haga todos los efectos que yo les describí anteriormente. Pero si esa vesícula está llena de piedras o de arenilla, cuando la vesícula recibe el impulso estimulante para que se contraiga, porque es un músculo liso, y no puede salir ese barro o esas piedras, la vesícula se inflama y se produce entonces una dificultad eh, para botar esa bilis y con la consecuencia problemas de digestión. La gente se siente mal porque empieza a sentir que no digiere bien las grasas y que cada vez que come, inmediatamente unos 15, 20 minutos después de comer, empieza un dolor característicamente en lo que se llama el hipocondrio derecho. Es decir, ustedes se van aquí a las costillas del lado derecho, se tocan un poco hacia abajo, ahí debería estar la vesícula, ¿verdad? La vesícula en condiciones normales es muy chiquita y no se palpa, pero en condiciones en que está tapada y está inflamada, una persona que sepa puede incluso palpar la vesícula engrandecida allí en el borde costal derecho, como al nivel de la línea media se puede palpar. Eso se hace muy doloroso, pero el dolor tampoco es tan fijo en esa localización, sino que toda el área abdominal duele, lo cual hace a veces más confuso el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona entonces exhibe ese dolor? El médico va a interrogar si ha tenido problemas digestivos y cuando come quesos, carnes, grasas, etcétera, esa persona tiene dolor inmediatamente después de comer. Eso es casi característico de problemas de la vía biliar. Y en esos casos, pues entonces está planteado la utilización del ultrasonido. El ultrasonido es la técnica de elección, primero porque la vesícula llena de bilis
se ve facilito con un ecosonograma abdominal. Al poner el transductor sobre la parte abdominal anterior, inmediatamente se ve una bolsa oscura, claramente visible con forma de vesícula, esa es la vesícula biliar, y se ve muy bien también cualquier arenilla o cualquier cálculo que haya en el interior de esa vesícula, por la sencilla razón de que se hace muy ecogénico, se hace muy visible. ¿Verdad? Hay una diferencia grande entre la bilis normal, que es oscura, negra, y el cálculo o la arenilla que se transforma en algo gris o gris blancuzco o muy brillante también. Si son cálculos muy calcificados, se ve muy brillante. Y se hace de inmediato el diagnóstico. Allí mismo se puede también ver el grosor de la pared vesicular y ver si la vesícula está muy inflamada. A veces se ve hasta el edema, el engrosamiento de la vesícula con hinchazón de la pared vesicular. Porque esto es importante y es casi una emergencia, o es una emergencia, porque si por alguna razón esa vesícula se inflama tanto que se rompe ese saquito lleno de bilis, esa bilis que está destinada a verterse, a vaciarse en el tubo intestinal, que está preparado para eso, pero si se vacía fuera en el abdomen, en la cavidad libre abdominal, ese líquido es sumamente irritativo. Ese líquido está lleno de enzimas, de una cantidad de sustancias que dentro del tubo digestivo ayudan a la digestión, pero del lado fuera, cuando eso se vacía hacia la cavidad abdominal, eso se digiere todos los demás. Y entonces se produce una peritonitis. El peritoneo es la capa membranosa que recorre todos los órganos del abdomen y eso cuando se inflama, se llama el peritoneo, cuando se inflama se llama peritonitis. Y es una verdadera emergencia porque todos los órganos que normalmente están protegidos por esa membrana, cuando se irrita, se produce entonces ese severa alteración del abdomen y eso puede causar un shock séptico y que la persona se muera de eso. Entonces, cuando hay un cólico biliar y hay un diagnóstico positivo de cálculos de la vesícula, lo más probable es que la persona sea referida a un cirujano que haga otras investigaciones a nivel sanguíneo para ver cómo están las transaminasas, cómo están otras hormonas que llamamos pruebas de funcionalismo hepático para saber, porque si nos vamos a meter a operar la vía biliar, tenemos también que saber cómo está la vía biliar. Otra de las cosas que puede tener la persona es que se empieza a poner amarillo. Empiecen las mucosas en los ojos, en particular los ojos y la mucosa de los ojos, la conjuntiva y la piel en general empieza a poner como amarilloso, ¿no? Entonces eso se llama ictericia. La ictericia es el aumento de la pigmentación de la piel precisamente por niveles elevados de la bilirrubina, porque si la bilis no se está vaciando como es debido, entonces vamos a tener que la bilirrubina se encuentra alta en sangre y al estar alta en sangre, pues pigmenta toda la piel y las mucosas por donde pasa esa sangre cargada de bilirrubina. Y también se hacen entonces estudios para ver si la bilirrubina es conjugada o no, que referiría a si la obstrucción del proceso que eleva la bilirrubina es antes o después del hepatocito. Pero lo importante que les tienen que quedar a ustedes es que si una persona consistentemente está refiriendo dolor después de comer, sobre todo de comidas copiosas en grasa, sugiéranle que vaya al médico y se haga un estudio con ultrasonido, porque es importante despejar la posibilidad de que tenga cálculos o arenilla en la vesícula biliar y darle seguimiento. Si lo tiene y no es sintomático, el paciente puede optar por seguir evaluándolo hasta que empiece a producir dolor. Otras personas simplemente dicen, no, si ya la vesícula está llena de cálculos, hágame el favor y me la saca de una vez, porque es una operación sencilla. En el pasado se hacía como se llama cirugía a cielo abierto, es decir, se abría al paciente, se le retiraba un poquito el hígado, se le separaba un hígado, se aislaba la vesícula, se cortaba el tubo cístico, el conducto que une la vesícula a la vía biliar principal, y se cortaba la circulación al órgano y se cortaba el órgano, se sacaba y la persona entonces quedaba sin vesícula. Y entonces vamos a ver cuáles son los problemas que tiene una persona que le sacamos la vesícula. ¿Se puede vivir sin vesícula? Bueno, sí se puede vivir sin vesícula siempre y cuando se tomen ciertas
precauciones o ciertos cambios en la dieta que faciliten entonces que el paciente funcione sin esa sobredosis de bilis que él necesita después de una comida muy rica en grasas. De nuevo, la vesícula es un recurso para suministrar una gran cantidad de bilis de inmediato cuando llega la comida al intestino delgado. Si ya la vesícula no existe, va a depender, la calidad de la digestión va a depender de la cantidad de bilis que haya en la vía biliar principal, porque ya el depósito auxiliar de bilis no existe, lo quitamos. Entonces la persona va a tener que acostumbrarse a digerir los alimentos con menos cantidad de bilis, lo cual lo va a hacer menos tolerante a dietas ricas en grasa, a comidas copiosas. La calidad de vida en general tiene que sufrir porque evidentemente si no va a seguir teniendo procesos inflamatorios. Se puede tener una colecistitis, o sea, una inflamación de la vía biliar y de la vesícula sin piedras, claro que sí. Hay una serie de procesos inflamatorios que pueden inflamar la vesícula, incluso puede haber vesículas llenas de sangre, porque hay un traumatismo y se rompa un vasito y el asangramiento se produce y se acumula en la vesícula. La vesícula también se puede infectar, llenarse de pus en personas que tienen una serie de problemas de tipo infeccioso o un déficit inmunológico importante. Puede ser la vesícula entonces un foco purulento que evidentemente, de nuevo, la ruptura de una vesícula tenga bilis, tenga pus o tenga sangre que se vierta al peritoneo, es una emergencia pero severa que requiere de inmediato una intervención. Muchas veces ya no se puede hacer por vía laparoscópica, que es como modernamente se está operando la vesícula. Es una operación rápida, sencilla. Meten trócares, perforan, con uno inflan, con uno dilatan, otro es para ver y otro es para las herramientas que van a utilizar. Entonces el cirujano por un lado está viendo lo que está haciendo y por el otro lado está manipulando una serie de instrumentos con los cuales diseca, aísla y corta y saca. O sea, y evidentemente con esos recursos se puede operar sin necesidad de abrir el abdomen, que representa siempre pues un problema de carácter infeccioso por contaminación o por sangramiento. Es una cirugía más laboriosa. La cirugía laparoscópica hoy por hoy es bastante segura. Así es que eso es lo que les puedo decir. También se puede ver procesos de colecistitis en enfermedades infecciosas como el SIDA, e infecciones virales también, infecciones graves que tienen que ver con la parte de infecciones de tipo autoinmune, los procesos que tienen que ver con enfermedades como el lupus eritematoso, donde hay una reacción inmunológica contra el colágeno, por eso se llaman colagenopatías, porque el cuerpo desconoce el colágeno propio y lo toca como una molécula ajena y la ataca. Y por supuesto, casi todas las membranas biológicas, sea el peritoneo, el pericardio, el miocardio, y todas las membranas que nosotros tenemos recorriendo la pleura, todas esas son membranas que tienen mucho colágeno y cuando las células blancas y los anticuerpos se lanzan a agredir esas membranas, pues evidentemente vamos a tener una situación donde todo eso se va a producir inflamaciones y eso en el caso de las colagenopatías puede representar la muerte de un paciente. ¿Qué otra cosa tengo por aquí? Es más común en las mujeres que en los hombres. Es más común en los obesos que en las personas normales. En ocasiones es importante también evaluar muy bien porque justo donde desembocan los orificios biliares en el intestino, muy cerquita de eso está el canal del páncreas, la vía pancreática y la cabeza del páncreas, otro órgano importante en la parte digestiva y endocrina. Y muchos tumores de páncreas crecen tanto que tapan o comprimen la vía biliar y dan un cuadro de colecistitis. Y entonces la gente dice, debe tener cálculo, debe tener un problema ahí de la vía biliar.
Y resulta que cuando hacen la ecografía, el problema no es de la vía biliar, el problema es que hay un tumor del páncreas comprimiendo la vía biliar, y en ese momento pues es que se dan cuenta de que tiene un carcinoma de páncreas, un adenocarcinoma de páncreas. Entonces todo esto pues representa problemas. Hay veces que hay forma de, por vía laparoscópica, sacar los cálculos, porque ¿qué pasa si los cálculos en vez de estar en la vesícula están en la vía biliar misma y ya han pasado más hacia abajo, están tapando eso? Entonces hay forma de meterse por el intestino con unos endoscopios y hacer lo que se llama una colangiopancreatografía retrógrada. En otras palabras, uno se mete hasta el orificio donde desemboca la vía biliar en el intestino, mete un instrumento óptico, inyecta contraste, ve dónde está la piedra, mete un instrumento y saca la piedra. Y de esa manera pues se puede también producir una resolución del cuadro inflamatorio obstructivo de la vía biliar. ¿Qué otra cosa tenía por aquí? Bueno, eso es esencialmente la vida después de la vesícula biliar. Se puede mantener en forma normal, se mantiene inmediatamente después de la operación dieta líquida por varias semanas, que incluya caldos claros y jugos no cítricos y que no tenga mucha grasa. Y luego pues se va introduciendo comidas más progresivas hasta que el sistema de secreción vesicular biliar empieza a adaptarse a la carga de alimento que viene por vía digestiva, y se emparejan las cargas y la persona entonces empieza a darse cuenta hasta qué punto y qué cosas puede comer que no le causen malestar y cuáles son aquellas comilonas que debe evitar, porque ya no tiene el inmenso recurso del vaciamiento vesicular para manejar esa sobrecarga de grasa y de otros elementos nutritivos. ¿Qué más tenía aquí por comentarles? Bueno, eso. También podemos tener entonces que muchos tumores de páncreas y muchos tumores de hígado, los hepatomas o hepatocarcinomas, o cánceres de otra parte del cuerpo que metastizan al hígado. Como al hígado le entra tanta circulación por la vía portal, muchos cánceres de colon o de intestino no se hacen manifiestos, sino porque un día le molestan la bilis, le hacen un eco abdominal, no ven piedras, no ven nada, pero ven metástasis hepáticas. Es decir, tumores dentro del hígado. 2, 3, 4, 5, 6 tumores, uno más grande que otro. Y entonces, bueno, ¿es un tumor primario del hígado? ¿Eso es un hepatocarcinoma del hígado? ¿O eso es un tumor de otra parte que mandó un mensajero y lo sembró en el hígado y entonces no está viendo la metástasis? Entonces, muchas veces los tumores primarios, que se llaman así, el tumor de origen, se descubre no por los síntomas directos, sino se descubre porque el hígado metastizan al hígado y en un examen rutinario de hígado, pues se pueden ver. El ultrasonido es altamente efectivo, excepto en las personas muy gordas. Las personas muy gordas tienen un panículo adiposo, que así se llama, esa banda de grasa que está entre la piel y los órganos. Esa banda de grasa hace bastante difícil el poder explorar un abdomen con ultrasonido. Entonces, en esos casos se necesita o se precisa técnicas como la tomografía computada para poder tener una mejor relación de lo que es grasa y lo que no es grasa, y pues con las técnicas de ultrasonido y de tomografía computada con contraste, uno puede entonces identificar tumores, identificar alteraciones de la vía biliar, cálculos, piedras, de todo. O sea que la tomografía computada realmente es la dueña y señora de la patología tumoral y de ese tipo abdominal. Un estudio rápido, hoy por hoy los tomógrafos son sumamente rápidos, en cuestión de 5 minutos ya tienes has adquirido todas las imágenes que necesitas para hacer un diagnóstico. Es muy confiable, es muy reproducible. El problema con el ultrasonido es que el ultrasonido es muy dependiente del operador. O sea, si ustedes tienen un buen ecografista, un buen técnico, un buen médico que haga ultrasonido, pues, y ustedes tienen un cuerpo que se presta también a ser explorado por ultrasonido porque no es muy obeso, pues evidentemente se va a ver bien los órganos y va a ser sumamente confiable. Pero en personas que son muy obesas o un operador que no sepa usar bien un equipo, pues se pueden dejar de ver
tumores hepáticos simplemente porque el operador no lo supo ubicar, no lo supo conseguir, no lo supo identificar. O sea que son técnicas que dependen mucho de dónde usted vaya. La tomografía computada, por el contrario, está bastante sistematizada. Es decir, si usted se lo hace en un sitio, se lo hace a otro, lo más probable es que los resultados sean los mismos, porque va a depender de la interpretación que haga el radiólogo. Pero la materia prima para interpretar el caso, que son las imágenes, son bastante consistentes. También se puede usar la resonancia magnética, que por supuesto añade muchísimo más calidad de imagen, muchísimo más posibilidades de obtener cortes en diferentes direcciones y hacer reconstrucciones tridimensionales. Bueno, hoy por hoy prácticamente no hay parte del cuerpo humano que no pueda ser explorada por el diagnóstico por imágenes, lo cual ha abierto una enorme capacidad para los médicos de hacer diagnósticos, correcciones quirúrgicas, etcétera, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? Bueno, eso era todo. Si alguien quiere subir y hacer preguntas, como les dije, la sintomatología que comienza por trastornos de trastornos postpandriales, se dice, ¿no? Trastornos después de comer, de la digestión. La gente se siente pesada, siente que no digiere bien los alimentos, eh, que dura muchísimo el vaciamiento gástrico. Tú comes el almuerzo y son las 3, 4 horas después y todavía sientes como que tienes la comida arriba. Eso todo identifica que hay un trastorno en el proceso de digestión, bien sea la motilidad del tubo digestivo, bien sea los jugos gástricos, los jugos biliares o pancreáticos, eso no está funcionando bien, o es que usted se metió un almuerzo demasiado copioso y ahí no hay forma ni bili que pueda con ese almuerzo que usted se metió, ¿no? O sea que eso también puede pasar, pues, pero las personas que tienen este tipo de problemas siguen con eso. El consumo de alcohol, la obesidad son factores desencadenantes y no sé, yo creo que ya cubrí todo lo que pienso son cosas más importantes y el potencial, como dije, de que tratando de evaluar un paciente por problemas biliares, descubramos otras cosas como son los tumores, eh, los aneurismas abdominales, problemas de todo tipo que se ven en lo que se llaman hallazgos consecuenciales, es decir, hallazgos incidentales fue la palabra que quise decir. Hallazgo incidental es algo que uno no está buscando, pero que encuentra por casualidad, ¿no? Y eso a veces pasa mucho. Cuando uno explora el abdomen, uno está buscando piedra en la vesícula, pero ve un tumor pancreático o ve un tumor renal o un quiste, que son más comunes. Entonces, todas estas cosas son hallazgos incidentales que a veces son sumamente afortunados porque permiten el diagnóstico a tiempo de los problemas y eso facilita a veces la cura. Muchos problemas médicos se podrían haber solucionado si la persona se hubiera intervenido a tiempo. Usualmente en el abdomen ese es el mayor problema. Cuando los síntomas aparecen, ya los tumores son demasiado grandes para no haberse ido en diferentes partes del cuerpo. Entonces, eso era lo que quería comentar con ustedes hoy. Hoy viernes 30 de agosto, estamos despidiendo el mes. El lunes aquí es el Día del Trabajador, el Labor Day. Estamos de puente. Yo estoy ahorita en mi casa, en mi estudio, y tengo mi gorra de venezolanos con Harris y Walls, me llegó hoy, que es mi convencimiento de que en estas elecciones esa es la mejor opción a mi punto de vista para que este país vuelva a la decencia y al orden, que podamos librarnos de este fenómeno político que representa Donald Trump. Bueno, ya, si alguien quiere subir, hablar sobre alguien familiar. Mi tía tuvo una vez, mi primer caso de cólico biliar lo viví con mi tía, que vivía con nosotros, y bueno, eventualmente eh, fue la primera vez en mi vida. Yo estaba empezando a estudiar medicina cuando, cuando llevé a mi tía al médico y el médico la diagnosticó con un cólico biliar producto de una litiasis biliar. En aquella época no había endoscopia y entonces me dijo el cirujano que había que operarla y yo recién jojotivo, estaba entrando a la escuela de medicina y me dijo,
¿quieres venir a la operación? Y yo, claro, yo nunca había ido a una operación, y más con mi tía, pues. Entonces digo, bueno, vente, pues. Por cierto que no me supe lavar bien las manos, no me supe poner las batas, bueno, eso fue un desastre. Entonces, pero fue bien, y no me desmayé, no me pasó nada durante la operación, y mi tía estaba de lo más tranquila de saber que yo estaba en pabellón. Yo no sé si era que ella creía que si le pasaba cualquier cosa yo le iba a salvar la vida a mi tía. Pero bueno, para ella fue sumamente motivador el hecho de que yo estuviera en su operación. Pero para mí fue sumamente educativo ver por primera vez una operación de vesícula. Ya más nunca la volví a ver, por cierto, porque más adelante, cuando ya me hice médico, ya las operaciones se hacían con laparoscopia. Y el problema con las laparoscopias es que, bueno, uno lo que ve son los monitores, porque todo lo que está viendo el médico lo está viendo a través de monitores, no hay ninguna visualización directa sobre la persona, ¿no?, que se está operando. Y todavía se puede hacer una laparoscopia abierta, perdón, una laparotomía abierta, que así se llama. La laparotomía es la operación abierta del abdomen, donde uno abre el abdomen completo para ver qué es lo que está pasando. Y eso en ocasiones, a veces uno mete los instrumentos. Yo nunca he hecho eso, por cierto. Yo les estoy diciendo esto, pero yo esto lo he visto porque no es mi especialidad. Yo no soy cirujano ni he trabajado en laparoscopia, pero viendo y siguiendo los casos, porque mi campo era el ultrasonido, lo que yo sí he visto es vesículas por chorro, porque he pasado toda la vida, 30 años, haciendo diagnósticos abdominales con ultrasonido y tomografía y resonancia. Pero lo que sí es interesante es que en ocasiones el cirujano desiste de seguir con la laparoscopía y pide pasar al paciente a una intervención completa donde él abre el abdomen y explora todos los órganos, saca los tumores que haya que sacar. A veces abre y ve que los tumores están demasiado avanzados o demasiado interconectados a estructuras muy sensibles, y vuelve a cerrar y dice: aquí no hay nada que hacer, vámonos a quimioterapia y a radioterapia porque este cáncer está muy avanzado, que es lo que cuando dicen lo abrieron y volvieron a cerrar. Bueno, si lo abrieron y volvieron a cerrar es porque lo que estaba, el plastrón de tumor que encontraron, no justificaba sentarse a operar nada, ¿eh? Entonces es preferible cerrar y dejar al paciente así y someterlo a terapia, a oncoterapia diferente, con radiaciones o con ese tipo de cosas. La recuperación en general es muy fácil, muy apropiada, y se usan antibióticos. En aquella época se decía que no se debía nunca usar un antibiótico profiláctico, sino que el antibiótico se da una vez que se ven signos de infección. Pero yo creo que ese criterio ha cambiado. Ya cuando yo empecé un poco mi ejercicio médico, los cirujanos te empezaban a mandar antibióticos antes de la operación y antes de que tú sintieras, para prevenir que la infección se diera. Eso es lo que se llama un antibiótico profiláctico. Es que tú, para estar cubierto durante la operación, tú das antibióticos antes de operar, para que el paciente ya esté protegido de que alguna de esas bacterias pueda meterse allí, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentar con ustedes. Ya estamos en las 6:49. Hay un tiempito para alguna que otra pregunta. Hoy me decía alguna pregunta aquí en el chat. Justo tuve una experiencia con un cólico biliar con un familiar la semana pasada. Mira, Nuna me dice eso. Bueno, Nuna, espero que se haya resuelto. A veces las personas, para no operarse, posponen eso y pasan. Hay procesos inflamatorios que dependen mucho de la dieta, y hay gente que se quita ese problema con un cambio de dieta. Eso pasa bastante. Yo he visto muchas personas que habían venido con una vesícula inflamada, con edema vesicular, sin signos de infección, sin fiebre, sin dolor abdominal fuerte, simplemente molestias digestivas. Y, y decidieron no operarse, y han venido a controles sucesivos al año, a los 2 años, y la vesícula está normal. O sea que sí hay la posibilidad de que una vesícula se inflame y pase ese proceso, ¿no? Hay procesos irritativos que pueden producirse por muchos factores, y pasa, ¿no? Pero si ya hay piedra, sobre todo si hay piedras pequeñas, esto es interesante, ¿no? Porque a veces la gente me decía: cónchale, pero ¿y cómo están las piedras? ¿Grandes o chiquitas? Le digo: están chiquitas. Ah, bueno, no me preocupan son las grandes. Le digo: no, preocúpate por las chiquitas. Porque las grandes están en la vesícula, pero no pueden salir porque no pasan por el conducto cístico. Es decir, ese tubito que conecta la vesícula al conducto principal hepático se llama conducto cístico, y es bastante delgadito porque la idea es que por ahí pase el líquido, pues. Cuando las piedras se forman grandes en la vesícula,
bueno, molestan en la vesícula, pero no pueden salir y tapar el conducto principal. Pero cuando los cálculos son pequeños, pueden en un momento dado ser tantos que se salgan de la bolsita vesicular, se metan en el conducto común y tapen el conducto común. Y es ahí entonces donde el paciente se pone amarillo y todo, porque en esa situación el paciente se le tapó la vía biliar. El paciente no solamente tiene un proceso inflamatorio, sino tiene una obstrucción aguda de la vía biliar, que es la situación en la cual la gente se pone amarilla y se le inflama el hígado, pues, porque el hígado no puede funcionar bien cargado de bilis que no ha podido desembarazarse de esa bilis. Aquí está, ¿qué alimento debe evitarse? La merengada, la leche, los huevos, todo lo que tenga grasa, las carnes rojas, bueno, ya te digo, prácticamente todo lo que requiera deshacerse de la grasa, hay que evitarlo. Esos alimentos que estimulan la contracción vesicular se llaman colagogos, alimentos colagogos porque ellos cuando usted se lo come y eso llega al estómago, eso automáticamente empieza a generar peristaltismo, es decir, contracciones en la vía biliar, porque dicen, ah, este hombre se comió un chorizo grande, hay que darle bastante bili para digerir esa comida, ¿no? Y entonces se contrae la vesícula y eso en ese momento, pues, empuja unos 5, 6, 8 cc, dependiendo de la capacidad vesicular. La vesícula se vacía y en unas 3, 4 horas, 5 horas más adelante se vuelve a llenar progresivamente con la bilis que va bajando del hígado, se vuelve a llenar la vesícula lista para otra cena monumental, ¿no? Pero esa dinámica vesicular es importante mantenerla. ¿Qué otra cosa había aquí? Déjame ver, ¿qué otra cosa hay de la parte? No, ya estamos llegando a las 6. ¿Qué genera esos síntomas? Bueno, el proceso irritativo produce erosión y maltrato en las paredes del ducto hepático y eso inmediatamente genera dos cosas: la inflamación del ducto y que la musculatura abdominal se contrae para producir un efecto de contención ante el dolor. Es lo que se llama una contractura antálgica. Antálgica es algo en contra del dolor. Cuando ustedes se golpean un brazo, lo primero que hace el cuerpo es contraer los músculos para que el brazo se mueva lo menos posible. ¿Por qué? Porque es que moverse duele. Entonces el cuerpo básicamente hace una contractura para proteger el dolor. Lo mismo pasa en el abdomen. Cualquier proceso irritativo abdominal hace que los músculos del abdomen se vuelvan sumamente duros. Se llama lo que se llama abdomen en tabla. Ustedes tocan el abdomen y parece una tabla, ¿no? Por eso que ustedes verán que el doctor, cuando ustedes lo evalúan, cuando los doctores viejos hacían examen físico, ya no lo hacen. Yo tengo añales que ningún médico me pone la mano en el abdomen. Pero nosotros los médicos clásicos que aprendimos la medicina de antes, el doctor tocaba el abdomen de uno, tocaba buscando primero si el abdomen se deprimía, o sea, había una contractura abdominal que pudiera reflejar el hecho de que la persona pueda tener un problema inflamatorio que crea esa contractura refleja, ¿no? Y a veces probar a veces si el hígado estaba grande, si el vaso está muy grande de tamaño, si hay alguna masa, etcétera. Eso se puede palpar, se puede tocar. También el doctor hacía una cosa que llamaba la percusión, que pone unos dedos y golpea el abdomen. Yo no sé si ustedes oyen ahí, como yo me estoy percutiendo ahorita aquí para que oigan el sonido. Ese sonido, ese sonido de percusión le dice a uno más o menos si hay mucho aire en el pulmón no, en el abdomen, si hay muchos gases en el intestino, si está distendido el intestino. O sea, son signos indirectos de la salud intestinal y abdominal. Entonces, en el paciente que está con una colecistitis, ustedes lo tocan ahí, pega un grito. En cuanto ustedes tocan esa zona, el paciente pega un grito en una cosa que se llama el signo de Murphy, que es que apenas usted pasa la mano por ahí, duele. Entonces usted dice, bueno, ahí, si le duele ahí, eso es vesícula. Ahí no está el corazón, ni está el cerebro, ahí lo que está es la vesícula. Si ahí duele, eso es vesícula. Entonces, esos son pacientes que en un momento dado, si están agudos, si ya hay una ruptura de... Si usted es una persona
y esto es una cosa práctica. Si ustedes ven una persona con un dolor fuerte de abdomen, muy doloroso, súbito, y ustedes lo tocan y el abdomen está como una tabla, no hay forma de deprimirlo, llévenlo de inmediato a un hospital. Eso se llama un abdomen agudo. Algo está pasando, algo grave está pasando en ese abdomen, que el cuerpo mismo ha contraído todos los músculos del abdomen para que ustedes no puedan ni siquiera deprimir la superficie del abdomen de alguien. ¿Eh? Un niño, una cosa que ustedes lo tocan y le sientes que el abdomen está durísimo, y duele, y el paciente está con náuseas, vómitos, febril, con sudoroso, taquicárdico, para el hospital. No pregunten nada, para el hospital o llamen al 911 rapidito, dependiendo del país donde estén, pero esos son abdómenes agudos y eso no es como para sentarse, llamaremos al pediatra, llamaremos al médico, a lo mejor sí, a lo mejor no, es que él no está allí. No, no, olvídese de estar llamando a nadie, busque ayuda porque esos minutos cuentan. Si es una peritonitis aguda producto de una ruptura de la vesícula, eso es una emergencia. Entonces ahí no se puede estar esperando, ni mandándole a poner un acetaminofén, ni vamos a poner un pañito caliente a ver si le baja el dolor cólico. No, no, no. No invente con eso. No se puede inventar con un abdomen agudo. Y la clave del abdomen agudo es esa, que van a notar que el abdomen está duro como una piedra. Yo pienso que ya voy a dar por terminada esto. Un saludo a todos aquellos amigos que me están escuchando por YouTube. Muchas gracias por estar atentos a estos programas. Y ya les digo, voy a publicarlos todos los días a partir de las 7 de la noche. Los pueden ver en mi sitio web, doctorcisneros.com. Y les estimulo a que se metan en Clubhouse y puedan disfrutar de extraordinarias salas de conversación donde muchos de estos amigos que están conmigo esta noche traen temas bastante interesantes. Muchas gracias a todos. No dejen de suscribirse y activar las notificaciones y hacer sus comentarios, que eso ayuda al algoritmo a que más personas me puedan ver a mí y a la gente que me acompaña.